y dependiendo de cómo lo tratemos puede ser muy fácil o muy complejo. Son más bien dividenderas. Chile es un muy buen mercado dividendero porque las empresas en Chile están obligadas a repartir dividendos. Así que muchas veces las personas piensan que esto es lo importante, el precio y la acción. Y este es un enfoque que es más bien erróneo. ¿Por qué? Porque aquí estamos mirando valorización absoluta, estamos mirando el precio. Lo que es más importante es tomar estas de acá, las valorizaciones relativas, que son las relaciones. Entonces, una de las formas de valorizar la empresa es justamente utilizar el ratio PER, ya que es muy conocido, muy popular, pero aquí también dejar algunas cosas claras. Entonces, esa es una trampa en el PER que es re importante y que muchas personas caen en esa trampa. PER bajo automáticamente barato. No, no, no. PER bajo puede implicar que en el futuro. Y también hay una forma que a mí me gusta muchísimo y es la famosa rentabilidad por dividendo. Hola amigos, me interesa mucho aprender de acciones. Quería saber si pueden hablar sobre cómo determinar si una acción está barata. He escuchado en algunos videos sobre valorización absoluta versus valorización relativa, pero no entiendo bien qué es eso. Muchísimas gracias. ¿Cómo está, amigo mío? Bien, bien. Como siempre aquí contento de poder comentar estos temas que son bastante frecuentes y dependiendo de cómo lo tratemos puede ser muy fácil o muy complejo. Claro. La pregunta es simple. ¿Cómo determinar si una acción está barata? Una acción dividendera, por ejemplo. Porque hay que entender que hay acciones y acciones. Hay acciones que son cíclicas, como por ejemplo pueden ser negocios de minería, que son tremendamente cíclicos en Chile, Mm. donde se van a mover, o uno esperaría que se moviesen, muy a la par de los ciclos del precio del commodity. O sea, CAP se va a mover muy en línea del precio del hierro, Sokimich muy en línea con el precio del litio. Entonces, hay que mirar cuáles son las perspectivas de hierro y litio para saber si la acción está barata o no. Pero distinto es una empresa que sea mucho más estable. Claro. Cencosud, por ejemplo, los bancos, que si bien son cíclicos, también tienen una ciclicidad menor que la ciclicidad inherente de la minería. Entonces, ¿qué podemos utilizar para determinar que esas acciones están baratas? Y es donde es fundamental la valorización relativa y no absoluta. Mm. Bueno, un punto importante que mencionaste es determinar el momento, el ciclo donde está la empresa, porque las valorizaciones van a depender de en qué etapa o grado de madurez estén las empresas. En líneas generales tenemos, ¿cierto?, las empresas que cuando recién están empezando probablemente van a estar perdiendo mucho dinero o quizás algunas ni siquiera tienen utilidades y por lo tanto su cotización puede ser baja, ¿ya? Ese periodo generalmente, si la empresa lo hace bien y logra sobrevivir, luego viene una etapa de crecimiento. Y generalmente ahí las perspectivas de precio tienen que ver con el futuro de la empresa. Son más bien, no quiero decir apuestas, pero son más proyecciones de qué también le va a ir a la empresa adelante y el precio refleja esa proyección a futuro. Por lo tanto, las valorizaciones suelen ser, por así decirlo, muy altas en comparación a los resultados de hoy. ¿Por qué? Porque estoy pensando en el futuro. Claro. Y luego Por ya eso tenemos te- las empresas un poco más consolidadas, ¿cierto? Las blue chip o algunas más grandes, donde la empresa ya está consolidada y los crecimientos no es tan grande y por lo tanto su valorización tiende, por así decirlo, a ser como, entre comillas, más baja dado este poco crecimiento futuro. Sin embargo, también los múltiplos, las valorizaciones son distintas a las empresas de crecimiento y a las empresas que están recién comenzando. Entonces, antes de empezar en la parte un poco más específica, creo que es importante tener eso en cuenta. ¿En qué ciclo del negocio vamos a enfocar? Claro, eso es súper importante. Y las empresas, por lo general, las dividenderas son empresas que son empresas maduras, etcétera. De hecho, la bolsa chilena es una bolsa bastante madura porque los requisitos que tienen las empresas para abrirse a la bolsa son más altos que en otros países. Entonces, eso hace que naturalmente tengamos empresas que sean más maduras que estén entrando. No es tan fácil llegar y abrirse a la bolsa. En otros países puede ser más fácil. Entonces, en otros países podemos encontrar más crecimiento. En la bolsa chilena, en general, vamos a encontrar mayor. eh, mayor madurez en las empresas. Son más bien dividenderas. Chile es un muy buen mercado dividendero porque las empresas en Chile están obligadas a repartir dividendos. Eso hace naturalmente eh, que no tengan tanto crecimiento, porque el crecimiento de las empresas se calcula en función de las utilidades que se retienen.
Dicho eso, a modo introductorio, ¿cómo diablos saber si una acción está barata? Y ahí es donde es súper importante el concepto de valorización relativa y no valorización absoluta. Entonces, aquí vamos a la página de la bolsa, compartamos para que se entienda bien esta parte. Vamos aquí a compartir pantalla y nos vamos a la página de la bolsa, que espero que se vea. Entonces, simplemente aquí quería mostrar un ejemplo que creo que es una acción que nos va a servir a todos, que es la acción del Banco Itaú. Nos va a servir por varias cosas. Así que muchas veces las personas piensan que esto es lo importante, el precio de la acción. ¿Cómo saber si estos 10.240 pesos es barato o caro? Y este es un enfoque que es más bien erróneo. ¿Por qué? Porque aquí estamos mirando valorización absoluta, estamos mirando el precio. Lo que es más importante es tomar estas de acá, las valorizaciones relativas, que son las relaciones. Que tenemos el índice precio-utilidad, que básicamente mide el precio de la acción en relación a la utilidad, y el valor bolsa libre, que contrasta cuánto es el precio de la acción respecto del valor libre ajustado, que simplemente es la métrica o cuánto vale el patrimonio del negocio. ¿Vale? Entonces, en este ejemplo, esta empresa cotiza a 7,97 veces hoy la utilidad que está generando en los últimos 12 meses. La rentabilidad inherente de este negocio a este precio sería 12,55, entendiendo que las utilidades del negocio se mantengan estables y esta sería tu rentabilidad por dividendo, el 12,55, si es que la empresa reparte todas sus utilidades vía dividendo, que no necesariamente va a pasar así, porque las empresas pueden repartir mínimo el 30% de la utilidad líquida. Los bancos tienen utilidades que son no necesariamente líquidas también, sino que son por ajuste inflacionario. Y después está la métrica del valor bolsa, que esta empresa cotiza en este momento a un 67% de su valor contable ajustado. Y esa es la pregunta que uno dirá, bueno, ¿esto es barato o esto es caro? ¿Vale? Está cotizando por debajo de su valor libre ajustado. Comparémoslo contra otro banco, un banco que sea más grande, como el Santander, para no poner como ejemplo al Banco de Chile. Banco Santander, fíjense, cotiza un valor bolsa libre de 2,97 versus 0,67 Itaú. Entonces, ahí uno dice, bueno, ok, ¿está barato o está caro? Claramente, si un negocio está por debajo de su valor contable, a priori podría ser más barato. Pero ahí viene un concepto interesante, que es que todos estos valores se ajustan a rentabilidad sobre el capital. O sea, no podemos contrastar un negocio que tiene una alta rentabilidad sobre el capital, como es el caso de Santander, contra un negocio que tiene una baja rentabilidad sobre el capital, como es el caso de Itaú, que hasta el momento tenía una baja rentabilidad sobre el capital. Por eso es que el mercado le está mostrando una valorización tan barata en ese sentido. Entonces, no necesariamente es que hoy día Itaú esté barato. Está barato respecto a su valor contable, pero ¿qué tan rentable es ese valor contable? Esa es la pregunta. Y no necesariamente va a ser tan rentable esa empresa. Sí. De hecho, una buena forma de entender esto es con un ejemplo bien doméstico para entenderlo. Si, por ejemplo, yo tengo, no sé, una bebida de 200 ml que me cuesta $5, llamémoslo. Tengo otra bebida que me cuesta $7, pero de 400 ml. Y tengo otra bebida de $12, pero me cuesta 100 ml. ¿Cuál es más barato? Si yo me fijo solo en el precio, me voy a quedar con la de $5. Sin embargo, la de 400 ml me está dando el doble por solamente $2 extra. Y la de 100, la de 1000 ml en este caso, me está dando casi tres veces más, pero por el doble, por un poco más del doble de precio. Entonces, ¿cuál sería la forma correcta de determinar cuál es más conveniente? Yo tendría que calcular, por ejemplo, el precio por mililitro. O como algunos hacen con el papel confort, el papel higiénico, cuánto me cuesta el metro del rollo. Y ahí realmente yo puedo determinar qué es más conveniente. Este mismo ejemplo que nosotros acabamos de comentar muy burdamente aplica muy bien en la bolsa, porque yo estoy comparando la cantidad de precio que estoy pagando por lo que estoy obteniendo. Y eso se conoce como el famoso precio, el PER, ¿cierto? El Price precio de Earning utilidad. Ratio, que fue el que mostró Álvaro en la primera parte ahí en la esquina. Entonces, una de las formas de valorizar la empresa es justamente utilizar el ratio PER, ya que es muy conocido, muy popular, pero aquí también dejar algunas cosas claras. El ratio PER, tengo aquí un torpedito, hay que, primero que todo, compararlo por la industria, porque no todas las industrias van a tener los mismos niveles de PER. Hay algunas industrias que son más altos normalmente, hay otras industrias que son más bajos. Por lo tanto, yo no puedo comparar
500 ml de una bebida como 500 ml, por ejemplo, de un lubricante para vehículos, por ejemplo. ¿Ya? Si bien ambos son mililitros, tienen aplicaciones totalmente distintas en una industria totalmente diferente. Entonces, lo correcto sería que yo comparara los mililitros de las bebidas con las otras bebidas. ¿No? Eh, por supuesto, el ciclo del negocio que ya lo mencionamos, y otra cosa también es que esa información tiene relación al pasado de la empresa. Como bien dijo Álvaro, aquí lo que estamos tomando es la utilidad de los últimos 12 meses y no necesariamente la de los años anteriores, ni necesariamente de los años futuros. Por lo tanto, tenemos que ser bien conscientes de que quizá en algún momento pudiésemos estar comprando en sobreprecio o comprando muy barato en relación a lo que acaba de pasar, que no necesariamente condice a lo que va a pasar a futuro. ¿Ya? Así que esas son cosas importantes a considerar cuando uno analiza el PER. Yo creo que un gran error que comete la persona es decir, esta empresa tiene un PER 5, está barata, voy y compro. Fatal error. Fatal. Exactamente, exactamente, porque un PER muy bajo, de hecho aquí compartamos pantalla, un PER muy bajo, lo que nos va a mostrar, o lo que uno puede determinar son dos cosas, o que el negocio está muy barato, o que el mercado está asumiendo que las utilidades futuras van a ser mucho menores que las utilidades presentes. Entonces, esa es una trampa en el PER que es re importante y que muchas Mm, personas caen en esa trampa. PER bajo automáticamente es barato. No, no, no. PER bajo puede implicar que en el futuro las utilidades vayan a ser mucho más bajas. Entonces, mm, aquí volvamos a la página de la bolsa y volvamos al Banco Itaú. Ahí estaba con Enjoy. Fíjense, fíjense en Enjoy. Enjoy tiene PER cero. PER cero significa que la empresa está perdiendo dinero, ¿vale? Cuando aparezca PER cero ahí, la empresa está perdiendo dinero. En los ETFs, naturalmente, no se mide PER, así que, o por lo menos en la página de la bolsa no mide PER, así que esto va a aparecer cero en la página de la bolsa chilena. mm, Pero volvamos al Itaú porque el Itaú tiene cosas relevantes respecto al precio de la acción que son tremendamente educativas. Entonces, ya como hemos conversado, estos valores de acá son más importantes que el precio. Ahora, ¿por qué otra razón no hay que anclar precio? Porque sigamos con el Itaú, fíjense, las últimas apariciones de capital, hay algo que aquí que se llama canje, ¿vale? Este canje de acá es lo que se conoce como split o reverse split, que básicamente son canjes de cantidad de acciones. Entonces, ¿cómo se interpreta esto que está aquí? Esto dice, por cada una acción antigua que el accionista tenía, va a pasar a tener 0,000222222, periódico casi, acciones nuevas. ¿Vale? Eso es un canje. La empresa no está cambiando el valor económico. Pero esto es re importante porque si ustedes miran los precios de que tenía el Banco Itaú hace unos 2 años atrás, la acción costaba 2 3 pesos. Entonces uno dice, bueno, la acción hoy día cuesta 10.229. Es una locura como sube de precio. No, el valor económico del negocio es el mismo. Lo que cambió fue simplemente la cantidad de acciones. La empresa hubo un canje de acciones y cambió esa relación. Pero el valor económico del negocio es básicamente el mismo. ¿Vale? Entonces, estas son cosas re importantes que hay que tomar, porque mm. para una persona que haya anclado mentalmente un nivel de precio, hoy acción de Itaú 3 pesos, ahora 10.000 y tanto, se va a pegar unos tortazos tremendos. Pasó con Starbucks, que Starbucks hizo un año un split de 2-1. Entonces, esa cuestión es re interesante. Aquí lo vamos a dibujar. Teníamos una acción de Starbucks que costaba $100 y la acción, por ejemplo, ganaba $2 por acción. En este caso, la relación precio-utilidad de este negocio, el precio de la acción 100, la utilidad 2, la relación precio-utilidad es 50. ¿Vale? Pero esta acción hizo un split de 2-1. O sea, este accionista que tenía una acción que costaba $100, ahora pasó a tener dos acciones que cuestan $50 cada una. ¿Vale? El valor económico del negocio es el mismo. Básicamente, la acción duplicó, la empresa duplicó el número de acciones, pero el valor económico es el mismo. ¿Y cuánto ganaba la empresa ahora por acción? Uno. ¿Ya? Tenemos la utilidad de uno en esta acción y la utilidad de uno en esta otra acción. Entonces, el PER de este negocio sigue siendo 50. Entonces, ahí ya tenemos una aproximación bien importante de que es mucho más relevante trabajar con valorizaciones relativas que absolutas. Porque el accionista, llamemos al accionista que está partiendo, que no conoce esto de valorizaciones relativas versus absolutas, dice precio de la acción 100 y unos meses después ve Starbucks a 50. Dice, oye, bajó 50%, hay que salir a comprar.
Y en realidad tenemos el mismo PER, 50 en un lado y 50 en el otro, ¿vale? Pero aquí da la sensación de que estaba muchísimo más barata la acción después del split que antes del split. Si hubiésemos pensado siempre en valorizaciones absolutas, relativas, perdón, versus absoluta, no hubiésemos cometido el error de entrar a Starbucks. Porque incluso Starbucks, cuando hizo esto, el precio de la acción empezó a subir rápidamente. Porque muchos accionistas minoritarios dijeron, oye, mira, 50 está barato, 52 sigue estando barato si estaban 100 antes. Y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, Mm. siempre valorizaciones relativas, no absolutas. Y ahí tenemos Relativo. la dificultad. Estos valores son baratos o caros. Depende de la rentabilidad sobre el capital que tengan ciertos negocios. Los negocios que tienen menor rentabilidad sobre el capital van a transar a estos múltiplos bajos. Con alta rentabilidad sobre el capital van a transar con múltiplos más altos. Entonces eso ya Mm. es inherente del análisis de cada acción. Pero por aquí tenemos que empezar a investigar para saber si una acción está barata o cara. Correcto. De hecho, en algunos comentarios de los videos, alguien preguntaba, oye, sería bueno que nos dieran precios promedios para comprar, y la verdad es que eso es muy peligroso. A mí es algo que no me gusta para nada mostrar, porque efectivamente lo mismo pasó con la Bolsa de Santiago, cuando se separó, ¿cierto?, para hacer el holding, NUAM, todo lo demás, la valorización pasó de 1.800 a menos de 300, no me acuerdo. Entonces, claro, alguien dice, oye, Víctor, la acción está muy barata, pero ojo, cuidado con eso, porque hay muchas veces donde se hacen cambios, pueden haber fusiones, pueden haber OPA, pueden haber split, etcétera, etcétera. Entonces, no quedarse anclado a un precio, siempre conocer la historia de la empresa y mirar esta valorización en términos relativos. Ahora, lo que comentó Álvaro es sumamente importante porque ¿de qué depende si ese nivel de PER está barato o caro? Una opción que tenemos para estimarlo es ver el pasado de la empresa. O sea, si tenía un PER promedio de 10 y hoy día está cotizando a un PER de 8, quizás si el negocio no ha cambiado, ¿cierto? Y no han pasado grandes cosas, quizás efectivamente está barato y puede ser una buena oportunidad. También compararlo con los otros negocios de la industria. Por ejemplo, si voy a ver, no sé, Andina, comparar con Embonor, CCU, quizás con Chitoro, que son como, entre comillas, Mm. embotelladoras, están más o menos relacionadas, porque los PER, por ejemplo, de la AFP son muy distintas a también los PER del banco. Entonces, tenemos que tener muy claro que podemos comparar por nivel de PER en función a la industria. Y lo otro, que, bueno, finalmente, es lo que comentaba Álvaro, es que esa utilidad que va a obtener el negocio depende también de la capacidad de este para generar ganancias. Y ahí es donde nosotros ocupamos un indicador de rentabilidad, que nosotros hablamos mucho del ROE, pero en otros países se ocupan otros indicadores, perdón, como puede ser el ROI, el ROA y un montón de otros indicadores. Aquí también va a depender qué indicador vamos a usar dependiendo del momento del negocio en el que esté. Para una estrategia dividendera puede ser, nosotros ocupamos mucho el ROE, y recuerden que ese ROE es la capacidad que tiene el negocio para sacarle ganancias a su patrimonio. ¿Ya? ¿Por qué esto es importante? Porque cuando tú calculas el PER es precio sobre la utilidad total, y no necesariamente nos van a repartir el total de esa utilidad. Sin embargo, si la empresa retiene, por ejemplo, el 70% de esas utilidades, nosotros tenemos que saber qué tan capaz es la empresa de sacarle beneficio a ese dinero. Y ahí es donde toma mucha importancia el ROE. Entonces, un poco para entregar algo más conciso, si una empresa tiene un ROE sobre 15%, eh, tu PER, por lo tanto, quizás puede ser mucho más alto, igual que su valorización bolsa libre. Si un PER está entre 10 y 15%, su valor bolsa libro normalmente va a ser un poco más bajo y quizás el PER también. Y para empresas con un ROE bajo de 10%, también lo más probable es que su PER sea más bajo que los anteriores escalones, lo mismo el valor bolsa libre. Entonces, hay que poner también en perspectiva cuánto es el precio sobre el beneficio del negocio y también la capacidad que tiene el negocio para sacar rentabilidad, rendimiento al capital que tiene en este caso. ¿Ya? Claro. Para Y, ir, y eso, perdón, nos da algo que nosotros ocupamos mucho, que es el famoso los múltiplos cruzados, que tiene que ver una relación entre el ROE y el PER, ¿cierto?
Exactamente, junto con el valor bolsa libre. Ahora, Claro. fíjate que hay una dificultad adicional y vamos a seguir mareando a las personas. Pero que es importante, esto no es tan simple. ¿Dónde está esta dificultad adicional? Si tomamos un negocio y vemos la utilidad completa, supongamos este negocio ganó 100, pero Mm, esos 100 provienen 70 de la actividad operacional o del EBIT o EBITDA, descontando depreciación y amortización, y 30 de la actividad no operacional. El ROE del negocio se va a calcular como la utilidad total dividido en el patrimonio. ¿Vale? Esa es la forma de cálculo de ROE. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un negocio que tuvo algún año puntual una utilidad inflada por este ítem de actividad no operacional? Porque ganó muchísimo dinero por venta de activos, por ingreso extraordinario y X cantidad de cosas. Lo que va a mm, pasar es que ese año el ROE va a subir mucho por un incremento de la actividad no operacional. Y ahí vamos a tener una trampa, porque vamos a decir, oye, mira este negocio, tiene un ROE muy alto, pero en realidad el indicador que deberíamos estar mirando también, junto con el ROE, que en realidad lo miramos muy poco, sería EBITDA sobre patrimonio, por ejemplo. exacto. Este podría ser un indicador muy interesante, o EBIT sobre patrimonio, porque aquí estamos mirando básicamente los resultados del negocio respecto del patrimonio del negocio, y estamos quitando el efecto de la actividad no operacional. Ya. Entonces, todas estas cosas son detalles que tenemos que analizar para ver si una acción puede estar barata o no. Entonces, Mm, es difícil, no es tan fácil, porque tenemos que tener indicadores de nociones sobre cómo se calcula la rentabilidad del negocio y en base a eso darle un rango razonable de valorización relativa. Esa es exacto. básicamente la lógica y esa es la razón por la cual no se pueden hacer recomendaciones de precio que queden aquí en YouTube, ¿vale? No se puede porque básicamente las valorizaciones correctas son relativas y no absolutas. Uno podría decir, mira, el precio de la acción es, puedo inventar, del Banco Itaú es 10.000 pesos. Es absurdo porque pueden hacer un split, puede hacer un montón de cosas esas acciones y sería un error tremendo, además que está casi que penado en ese sentido. Entonces, hay que Ah, aprender a valorizar ese tipo de cosas, pero quédense con eso. La valorización siempre, siempre, siempre deberíamos estar mirándola en términos relativos, no en términos absolutos. Nos vamos a poner exacto. trampas mentales tremendas. No, claro, sí. Y bueno, finalmente un poco para simplificarnos la vida, nosotros ocupamos esta relación de múltiplos cruzados entre el ROE, valor libre, PER, y también hay una forma que a mí me gusta muchísimo y es la famosa rentabilidad por dividendo. Si es que nosotros estamos en una inversión buscando dividendos, más que el precio, la utilidad, por supuesto que es algo importante, siempre hay que analizar el negocio y una vez que encontramos un buen negocio estable, que no tenemos cosas extraordinarias como ventas de activos o algo que pasó en el mercado que hizo que mi ingreso operacional creciera mucho, pero que no se va a mantener en el tiempo, lo que nos importa finalmente es cuánto dinero nos va a retornar. Y ahí es donde ocupamos la relación de dividendo estimado dividido, ¿cierto?, en el precio al cual estamos comprando. Si eso nos da una rentabilidad que a nosotros nos guste, nos deje contentos, que sea superior a la inflación, que se ajuste a nuestra cartera, ¿cierto? Que tiene distintos activos y va a estar diversificado. Y si, por ejemplo, yo le exijo un 6% y esa empresa a ese precio de ese momento me da sobre un 6%, puede ser una decisión de compra sin ningún problema. Si yo me voy a enfocar en mercados quizás de vacas lecheras, a lo mejor ahí le voy a exigir un poco más, un 9, diez por Mm. ciento. Y si en ese momento me da y las proyecciones de futuro es que se siga manteniendo, perfecto. Si quiero ser mucho más exigente y buscar muy pocas entradas, pero extraordinarias, les podría exigir un poco más. Y eso ya requiere mucho más paciencia y todo lo demás. Pero en el fondo es una manera bastante sencilla de simplificarnos el análisis y guiarnos netamente por el dividendo estimado, que como siempre, rentabilidades y dividendos pasados no aseguran las del futuro. Exactamente, exactamente. Bueno, dos cositas simplemente para terminar. Déjenme en los comentarios qué les parece este nuevo formato donde vamos compartiendo pantalla y explicando algunas cosas, este nuevo formato del podcast, por llamarlo de alguna manera. Y segundo, vayan a ver este capítulo acá porque aquí estaban una conversación que tuvimos sobre las acciones que estaban mirando que pudiésemos eventualmente comprar si es que llegan a valorizaciones atractivas. Un abrazo grande, muchísimas gracias amigo mío por acompañarme, que esté muy bien, chau chau.